Muy buenas tardes. Empezamos con los juegos de la guerra, que siguen siendo una perturbación, no solamente para los ucranianos, para los rusos, sino para todo el mundo. Vamos a ver la entrada de los rusos en Mariupol, algo que se viene gestando desde hace varios días y que ahora ya es un resultado final. La ciudad está bajo completo control de Rusia y uno se pregunta qué pasará en la conciencia de Zelensky, que obligó a los soldados a defender hasta última instancia cuando ya era absolutamente imposible lograrlo. Los dejó condenados a muerte. Le preguntaban si podían rendirse y la respuesta era que en tal caso serían ejecutados. Y esto determinó que permanecieran allí hasta el último instante, en una lucha tan pero tan despareja que rompe el corazón. Imaginar una guerra tan desigual, alimentada nada más que por la vanidad, el sentido político equivocado, lo que ustedes quieran señalar del presidente Zelensky. Ya Mariupol, pese a todo lo que de muerte se recogió allí y de destrucción, es de los rusos. Se sabía que iba a ser así. Se sabe que el resultado inexorable es este para toda Ucrania. ¿Por qué seguir con la muerte? ¿Por qué seguir con la guerra? Porque es la conveniencia de la OTAN y la conveniencia de los Estados Unidos. Los verdaderos ganadores son ellos, ni siquiera Rusia. Rusia puede ganar los combates, lo que llamamos la guerra en sí misma, pero los ganadores económicos, los que consiguen acorralar a Rusia, son los países que forjaron esta guerra. La OTAN y los Estados Unidos fundamentalmente. Véalo Putin haciendo el anuncio. Решение боевой работы по освобождению Мариуполя – это успех. Поздравляю вас. Передайте слова благодарности в войска. Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить. De todas maneras, a algunas zonas que ya superaron lo que llamamos el trauma de la guerra, porque ya pasaron por allí las fuerzas de Rusia, están determinando el retorno de una parte de los millones y millones de exiliados, que es el otro dolor, además de la muerte, para los ucranianos. 5 millones deben de haber abandonado el país y por lo menos 1 millón, como les queda prácticamente al lado, los que están cerca de la frontera con Polonia, los que viven 100 kilómetros adentro de Ucrania, están volviendo de la manera que da cuenta esta información. 1 millón de ucranianos más todavía han vuelto a su país desde el inicio de la guerra. 1.100.000 de nuestros conciudadanos entraron en Ucrania, afirmó un portavoz ucraniano en una rueda de prensa. Lo presentan como algo que sea positivo. ¿A dónde vuelve esta gente? A ciudades destruidas, a la imposibilidad económica de afrontar los próximos destinos. Es tristísimo. Ese retorno es todavía más triste que aquella partida cuando tuvieron que exiliarse, porque al menos tenían la esperanza de correr tras la salvación de sus propias vidas y la de sus hijos. Ahora, al volver, ¿qué pueden encontrar? Después del desastre que el gobierno de Ucrania forjó junto con la OTAN y con los Estados Unidos, ante una guerra que estaba perdida de antemano, inexorablemente perdida, por un capricho de un presidente que sabía que no podía dar ese paso geopolíticamente porque la guerra se desataba. Es tremendo lo que ha sucedido. El canciller de Turquía ha dicho algo que también es parte de la verdad, lo que ayer manifestaba desde América del Sur Evo Morales. La OTAN tiene una inmensa responsabilidad en todo esto. Mire lo que dice el ministro de Relaciones Exteriores turco. Hay algunos países dentro de la OTAN que quieren que continúe la guerra en Ucrania. Piensan que si la guerra sigue, Rusia se debilitará. La situación de Ucrania les importa muy, pero muy poco. Sin embargo, siguen hablando. Por ejemplo, Biden y Pedro Sánchez, que estuvo en Kiev, como otros presidentes lo han hecho, quieren mandar más armas. ¿Más armas? ¿Más armas para quiénes? ¿Para que las usen qué soldados? Si ya han muerto, según Rusia, probablemente entre 23 y 25.000. Y esto marca una derrota tras otra. Mandar armas para sostener qué lucha. Mandar dinero para hacer qué con ese dinero en este momento. ¿Por qué no mandar todo tipo de provisiones
¿Por qué no mandar ayuda humanitaria? ¿Por qué no mandar hospitales? ¿Por qué no mandar médicos? ¿Por qué no mandar lo que verdaderamente está necesitando Ucrania en estos momentos? Porque ellos quieren alimentar la guerra dándole armas a Zelensky, que ya ha perdido la cabeza. Piensan que la guerra va a continuar y que mientras la guerra sigue, el que pierde es Rusia. Efectivamente tienen razón, Rusia pierde muchísimo aún ganando la guerra. Y los ganadores son estos países que prefieren devastarse económicamente a sus poblaciones, porque total, siempre lo pagan los más débiles, que permitir que la guerra se termine de verdad. Que bastaría para conseguirlo que la OTAN diga definitivamente, firmamos con Putin, con Rusia, la certeza de que nunca Ucrania va a ser parte de la OTAN. Y ese es el principio del final. Pero después de todo lo que han permitido, de lo que han hecho, de cómo alimentaron la vocación guerrera de Zelensky, también están perdidos y no encuentran el rumbo. Escuchemos a Biden y Pedro Sánchez. Today, I'm announcing another $800 million to further augment Ukraine's ability to fight in the east, in the Donbas region. This package includes heavy artillery weapons. Shipment of military materials is on its way to Ukraine. In fact, a ship of the Spanish Navy, the Isabel, sailed off today from a Spanish port bound for Poland, loaded with 200 tons of modern ammunition and other material. The ship carries 30 trucks, several special heavy transport vehicles, and 10 smaller vehicles loaded with the military material that will be transferred to Ukraine. This is the largest shipment made up to now, more than doubling what we have sent so far. Me entristece que me dé tanta vergüenza el presidente de España, colaborando para que la guerra continúe, designio de Biden. ¿No se acuerdan que ya estuvieron con Aznar a los pies de rodillas del gobierno de los Estados Unidos cuando la guerra de Irak? No van a aprender nunca. Esto de mandar armas es una verdadera locura, es un acto demencial que solamente le llevará más muerte a Ucrania. Lo que está mandando Sánchez con Biden es más muertes, porque esto será lo que ocurra de una manera inevitable. Y después están las sanciones económicas, que ayer decía Putin, a nosotros no nos han hecho nada, le están haciendo ellos. Y efectivamente es verdad, si hasta acá llegan las consecuencias de la guerra, que supuestamente no tenemos nada que ver, y llegan a América Latina y llegan a Europa. Todos están perdiendo muchísimo como consecuencia de la guerra. Y cuidado, Europa lo va a pagar todavía más caro si la guerra continúa, porque cuando vuelva el invierno y se encuentren sin gas, posiblemente la situación de Europa sea la más penosa en décadas. Lamentablemente parecen no verlo, y las sanciones llevan, por ejemplo, a determinar que los tenistas rusos no puedan jugar Wimbledon. Hasta Djokovic dice que eso es lamentable. Uvek ću osuditi rat, nikada neću podržati rat. Kao dete rata znam koliko emotivnih trauma to ostavlja, i mi ovde u Srbiji dobro znamo 99. šta se događalo, i uopšte na Balkanu smo imali puno ratova u nekoj skorijoj istoriji, tako da običan narod uvek najviše ispati. Ali ne mogu da podržim odluku Wimbledona, mislim da je suludo. Igrači, teniseri, sportisti nemaju ništa s tim. Tako da to kada se umeša politika u sport ne ispadne dobro. Tiene mucha razón Djokovic, y además evoca la guerra y lo que significó para él, siendo un niño, ese estado de guerra permanente que se vivió durante años. Particularmente, él lo concentra en 1999. ¿Tienen curiosidad por saber quiénes estaban allí o lo recuerdan? Estaba la OTAN, por supuesto, llevando destrucción y muerte, como siempre. Es una cosa muy perturbadora que sigan portándose de esta forma, que crean que cuando hayan pasado los años alguien podrá ver con la mínima simpatía que le manden armas, como dice Pedro Sánchez, como dice Biden o como dicen otros gobiernos europeos, Polonia, que le manden armas. ¿Por qué no van? ¿Por qué no participan de la guerra? Porque saben que es una derrota de antemano conocida y dejan que le pase a los ucranianos. ¿Qué creen que hay allí? Muñecos, no, hay seres humanos. Hay ciudades que van quedando destruidas al paso de una guerra que ya no se puede detener, que ellos podrían parar y no quieren.
¿Quiénes estaban cuando la destrucción en los Balcanes? Por supuesto, estaba la OTAN. Mientras tanto, volviendo a la guerra, es interesante ver la entrada de los rusos en el Donbass, porque hay un recibimiento muy cálido de los pobladores ucranianos a la presencia de estos tanques rusos ingresando en esa región. Los reciben con banderas, con flores, los acompañan entre aplausos. Esta también es parte de una realidad de la guerra. Y mientras tanto, ocurre que en el G20 planificaron una acción más. ¿De qué les sirve a Ucrania? ¿Se creen que somos tontos? Algunos podrán jugar ese papel deliberadamente por una cuestión hasta de ideología, pero no se puede soportar. En el G20 se pararon todos cuando estaba hablando el representante ruso. Mire cómo es la información. Las democracias del mundo no se quedarán de brazos cruzados ante la continua agresión y los crímenes de guerra de Rusia. Sí, están de brazos cruzados. Le dicen a una parte del gobierno que mande armas, pero están de brazos cruzados. Hoy Canadá y varios de nuestros socios democráticos abandonaron el plenario del G20 cuando Rusia intentó intervenir. Mire qué situación tan vergonzosa. Ahí están, se fueron todos. Esta es la manera de luchar, esta es la manera de acompañar a Ucrania. Estos son los héroes del G20, además, que están participando de esto. Clarín estaba muy molesto porque uno de los que no se levantó fue Martín Guzmán. Vamos a ver lo que dice la mafia de Clarín sobre este tema. Reunión en Washington. Guzmán rechazó sumarse a un boicot en el G20 contra Rusia por la guerra en Ucrania. No nos viene mal un poco de dignidad. Y tenemos algo más al respecto, que es la decisión en la OEA de Carlos Raimundes de abstenerse en la votación que se estaba llevando a cabo y que es esta sobre 25 votos a favor, 0 en contra y 8 abstenciones cuando querían suspender a Rusia de la condición de observador permanente ante la Organización de Estados Americanos. Es todo muy payasesco, como lo dice el canciller boliviano. En esa línea especial de razonamiento, la resolución que hoy se puso a consideración de este Consejo Permanente y se aprobó, y sobre la cual el Estado Plurinacional de Bolivia votó en abstención, es una resolución sui generis, sin antecedentes en este Consejo, y es una resolución jurídicamente atípica y contraria a derecho. Este Consejo, señora Presidenta, no tiene potestad legal alguna para suspender inmediatamente el estatus de observador permanente de la Federación de Rusia ante la Organización de los Estados Americanos, como reza el punto primero de la resolución. Por suerte, esta vez, y seguramente por una directa decisión de Carlos Raimundi, la Argentina se abstuvo de un comportamiento que nos diera otra vez vergüenza, con lo cual generó el enojo de la mafia de Clarín. Con abstención de Argentina, lo subraya, la OEA votó suspender a Rusia de la organización. El gobierno se abstuvo junto a México, Bolivia, Brasil y Honduras. Me da vergüenza que Brasil esté procediendo mejor que la Argentina, no en este caso, seguramente por esa acción de Carlos Raimundi. En un mensaje virtual, el representante Raimundi explicó la posición del gobierno. La Argentina ya ha expresado su posición en los organismos correspondientes sobre este tema y en esta organización hemos sido absolutamente consistentes en sostener esos principios de paz primero y ante todo el llamado a la paz. La cuestión de los derechos humanos, la cuestión humanitaria y el principio de identidad territorial. No puede negarse en esta columna un capítulo de lo que ocurre en Francia. El debate de Macron y Le Pen tuvo como un eje casi fundamental la cuestión rusa. Veámoslo. Du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. Parce que quelques mois après avoir dit cela, Madame Le Pen, vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe, la First Czech Russian Bank, proche du pouvoir, en septembre 2014. Puis vous avez ensuite reboutiqué ce prêt auprès d'autres acteurs. Tout ça est totalement transparent, connu, notifié, notarié, qui sont impliqués d'ailleurs ensuite dans la guerre en Syrie. Et donc, vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie.
C'est ça le problème, Madame Le Pen. Il a accès à l'intégralité des informations des services français. C'est public. Sait pertinemment que ce qu'il dit est faux. Il sait pertinemment que je suis une femme absolument et totalement libre et que je défends parce que je suis une patriote et que je l'ai démontré toute ma vie. La France et les Français, toujours, en toutes circonstances. Ante esto, lo que la juventud francesa sobre todo siente es un gran desconcierto. Macron ni Le Pen. Ese es el mensaje de los estudiantes que se reunieron frente a la Universidad Paris I Sorbona, ocupada desde el miércoles. Los manifestantes se enfrentaron a la policía, que usó gases lacrimógenos para dispersarlos, sin provocar ningún herido. En la segunda vuelta los clasificados son Macron, que tiene un programa de derecha, y Marine Le Pen, que tiene un programa de extrema derecha, y no son programas que respetan mucho a los estudiantes. El gen xenófobo que en los Estados Unidos está marcando una etapa tremenda. Por la acción de medios de comunicación, ¿sabe lo que hicieron un grupo de sociólogos en los Estados Unidos? Tomaron habituales espectadores de Fox News, que es una mezcla de Clarín, de TN y Nación en los Estados Unidos, y les pagaron para que viesen CNN. Solamente CNN y se olvidaran de que eran telespectadores de Fox News. Miren lo que ocurrió. Es interesante. Y los medios tienen una gravitación importante. Espectadores de Fox se transformaron después de ver CNN durante 30 días. Y piense usted que CNN no es la panacea, aunque la CNN en inglés no tiene nada que ver con la CNN que le dan a consumir al patio de atrás, que venimos a hacer nosotros. Y entonces CNN en español no tiene ninguna relación con la CNN en inglés. Bueno, se demostró la influencia que tenían en las pobres mentes de los telespectadores de Fox los años que llevan viendo ese canal. En 30 días se produjo una modificación, los medios como constructores de ideología. Acompáñenme ahora con estas imágenes que son tremendas. En realidad, las de la marcha sobre imágenes que ya vimos de aquel asesinato de un policía, de Patrick Lyoya, en Michigan, un negro que ya estaba dominado por el policía, que ya lo tenía totalmente tomado y que igual le dio un balazo en la nuca. Esta es la marcha, pero ¿cuántas van? Miles de marchas han realizado los ciudadanos negros y los blancos decentes protestando por este comportamiento de una policía que no tiene límites, que no cede ante nada cuando ve el color negro, porque naturalmente hay una aceptación de la mayoría o de buena parte de la sociedad, por lo menos la parte republicana de la sociedad norteamericana. Mire usted lo que ha sucedido con este niño de 8 años. Esta imagen es altamente elocuente. Lo esposaron, había robado unas papas fritas. Estrictamente lo que le digo. Había robado unas papas fritas. Esto ocurrió en Siracusa, en Nueva York. Mire qué es lo que sucedió al respecto. What is y'all doing? Guess. Take a guess what I'm doing. He like a baby to me. Why you? Guess what I'm doing. I don't know what you doing. Bueno, aquí está alguien que enfrenta a la policía, que está conmovido por lo que estaba sucediendo. Se lo van a llevar finalmente, aún después de la discusión. La policía intenta explicar que finalmente se trata de un ladrón, como cualquier otro. Tiene 8 años el niño, y la persona que vio que lo esposaron y que lo habían golpeado estaba tomándoles este video ante el evidente enojo de los policías y discutiendo con ellos. Hay una parte en la que se puede leer que la traducción de lo que estaban discutiendo. Bueno, detenido a los 8 años por un paquete de papas fritas. Esta es también parte de la realidad en los Estados Unidos, donde piensan eliminar el título 42. El título 42 es, después de la pandemia, tomar medidas diferentes con los inmigrantes. Usted no sabe las protestas que se han levantado. Estados Unidos pondrá fin al título 42, que permite las expulsiones masivas de migrantes. Es decir, ya no ocurriría. La medida fue implantada en marzo del 2020 por Donald Trump para frenar el COVID-19, un pretexto que había dado Trump.
se valió de ese mecanismo para expulsar de manera masiva a 1.700.000 migrantes. Pero Trump es Trump. Trump es una porquería de ser humano. ¿Pero qué son los que acompañan a Trump y los que en buena parte están diciendo que eso está bien? Véalo. Here it is. Overall, 35% support Biden rolling back those border controls. 54% oppose it. I think it's notable when you look at the question that Morning Consult's asking, they are including Trump's name in it. We've seen so many poll questions in the past where the mere mention of Trump's name creates that polarization, that near 50-50 polarization. Mostly in favor of this, Republicans almost universally opposed, but there's that independent number there, 53-33 opposed among independents. Also, I think notably, if you break this down by race and ethnicity, I think what's most striking here is among Hispanic voters, it's close to a 50-50 issue. In the Morning Consult poll, it comes back 44 support, 40 opposed among Hispanic voters. ¿Usted entiende la diferencia que hay entre ser demócrata y republicano en los Estados Unidos? Los republicanos, 9 de cada 100 están en contra de la medida. Perdón, a favor de la medida. Entre los demócratas, el 62%. Y de oposición el número es menor, los otros no opinan. Es una brutalidad lo de los republicanos. Y sabemos dónde hay republicanos, los podemos detectar en cualquier parte del mundo. Mire este senador de los republicanos, naturalmente, Ron Johnson se llama, hablando de este tema. There are tens of millions of people that want to come to this country illegally when they realize we have complete open borders. And right now, the Title 42 restriction is the only restriction in place. That is when we have no idea how many people are going to flood in this country illegally. This open border policy is facilitating the business model of the most evil people on the planet, putting billions of dollars into their pockets, drug trafficking, human trafficking, sex trafficking. How do you think those girls pay off their human traffickers? And of course, over 100,000 drug overdoses. This is a disaster. And the mainstream media is ignoring it because they're covering up for the guy that they got elected. This is scandalous, the complicity of the media. Sé que los medios protegen a Biden. Está hablando en Fox News, Fox Business, viene a ser como si dijéramos TN Negocios. La política migratoria de Estados Unidos los divide muy seriamente, pero da pena pensar en aquellos que, sabiendo que el título 42 sería eliminado, se acercan a los Estados Unidos con la pretensión de volver los que fueron expulsados o de entrar por primera vez los que se animan también por primera vez. Bueno, veamos lo que sucede. Aquí en la frontera se vive un ambiente de incertidumbre mientras algunos ven el fin del título 42 con esperanza, otros lo hacen con preocupación. Migrantes como Jason, quien es hondureño, quiere que el tiempo vuele. Que tengamos una oportunidad por la cual uno pueda tener un sueño de poder cruzar. La ciudad de Piedras Negras se ha convertido en una en la que más migración llega en espera de cruzar a Estados Unidos. Celia dejó en El Salvador a sus hijos de 12 y 9 años y confía que pronto podrá cruzar de manera legal. Pues con la voluntad de Dios, que para ver si pues tenemos más oportunidad de que nos den asilo, que nos apoyen. Bueno, y para cerrar este tramo, vamos a ver un Trump legítimo, un Trump en acción, para recordarles quién es el que muy probablemente vuelva a ser el presidente de los Estados Unidos. Okay, Piers, I'm ready. A former president in denial. I'll be completely straight with you to your face. I think I'm a very honest man, much more honest than you, actually. Really? Yeah. It was a free and fair election. You lost. Only a fool would think You that. think I'm a fool? I do now, yeah. With respect. Excuse me. Okay, but with respect, The you haven't legislature. produced the hard evidence. Excuse me. The most explosive interview of the year. I don't think you're real. I realize I'm not like... Very dishonest. Let's finish up the interview. Morgan versus Turn Trump. the camera off. Very dishonest. No debe ser uno mejor que el otro, ¿eh? Este show, esta promoción, tomando la parte más fea de la entrevista, es un gesto deliberado del canal, procurando hacer que mucha gente la vea, atraer a mucha gente. Pero ahí lo tenemos a Trump. Hay que hacer una pausa. ¿Por qué Alberto Fernández dijo que tiene chance en el 2023? Que lo avala, que siente él, que le da la razón para mantener expectativas positivas hacia el 2023, el Frente de Todos.
¿Cómo se cobran los 18.000 pesos del bono de ANSES? Que a mucha gente le ha caído bien, aunque algunos digan, bueno, todavía no me alcanza. Vamos a estar hablando de la presión tributaria y de las mentiras que se dicen, de la gente que fuga dinero, de las polémicas que se han registrado en torno al Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia. Será en unos 3 o 4 minutos, si nos esperan. El debate de modelos, el Estado presente o el Estado ausente, que de esto se trata, y eso es lo que se disputa permanentemente en el mundo de la política. Ayer Alberto Fernández dijo algo con mucho énfasis, con mucho entusiasmo, y algunos se preguntaron, ¿hay razones por las cuales pueda decir esto? Mire, sí, algunas hay. Cuando él señala que no está todo perdido para el 2023 de ninguna manera, sino que es al contrario, se basa en algunos datos que vamos a compartir con ustedes, vamos a cotejar con su punto de vista, acto seguido de escuchar cómo fue que lo dijo Alberto Fernández. Que estén convencidos, porque el que quiera hacerme creer que en 2023 estamos perdidos, un carajo estamos perdidos. Lo que tiene en la mano seguramente como carta Alberto Fernández para decir esto es, por ejemplo, el crecimiento que se ha producido en el mes de febrero. Es muy interesante, de esto no cabe ningún tipo de dudas. Mire estos números, acompáñanos por favor, porque ahora falta que esto llegue a la gente, desde ya. Ese es el paso más importante. La economía se recuperó en febrero 1.8 mensual. Es una barbaridad. Quedó cerca del máximo del año 2017. Mire usted que esto es el 9.1 interanual de crecimiento. Está bien, es bueno. Naturalmente se viene de una situación muy pobre, tanto en la Argentina como en el mundo, pero son muy pocos los países que han crecido en la medida que la Argentina. Estamos hablando de la macroeconomía, todavía no estamos hablando de su bolsillo, ese no creció todavía. En todo caso, pierde menos o pierde mucho, pero seguramente todavía no llegó el empate. Y esto es algo que habrá que mejorar. Pero por esto es que Alberto Fernández se permite ser optimista, porque todavía hay 8 meses para recorrer en el año. Mire usted lo que estas placas marcan del bono de ANSES, cómo llegó. Titulares de AUH con trabajo informal, estos son los que cobran el bono, beneficiarios de potenciar trabajo, asignación por embarazo, titular de prestación por desempleo, inscriptos en economía popular, inscriptos en planes alimentarios. Sigamos viendo todas estas placas que son las que dan valor a esos 18.000 pesos. Categorías A y B, en los monotributistas, son 2 millones de personas, 2.2. Monotributistas sociales 550.000, la inscripción por web de ANSES de forma individual, sin intermediarios. Sigamos con quienes están teniendo la posibilidad de reclamar este bono por 18.000 pesos. Lo reciben las empleadas registradas e informales. Lo reciben 467.000 trabajadoras registradas, 30% del total. Si tiene asignación, recibe el bono. Inscripción por web en ANSES, esta es la manera, de forma individual y sin intermediarios. Y por último, otra placa. Ya me había entusiasmado. Tenemos una más. 18 a 65 años sin plan social. La pregunta es, ¿el trabajador informal sin plan social debe inscribirse? Sí. De 18 a 65 sin plan social. Inscripción en la web de ANSES de manera individual. Y vean esta información que tiene que ver con Vaca Muerta, donde estuvo hoy el presidente y se anunció la construcción de un gasoducto muy importante que terminaría en agosto del 2023. Quiere decir que le van a meter fierro, lo van a construir con rapidez. Esto da trabajo, esto marca también inversión. Y las exportaciones por Vaca Muerta podrían incrementarse en 33.000 millones de dólares por año. Esto no está mal. Axel Kicillof estuvo hablando de todo esto. Hasta vi el otro día algunos de la oposición recorriendo Vaca Muerta, que fíjense, y lo quiero decir, son los únicos que votaron en contra en el Congreso cuando se discutió la ley.
y acá estaban recorriendo Vaca Muerta. Tan bueno será que se olvidaron de lo que votaron. Por eso, esto se trata de lo que la compañía YPF vino a hacer: soberanía energética, autoabastecimiento. Este gasoducto, Alberto, que se está poniendo en marcha, es un instrumento fundamental para que esto sea una realidad, para sacar los recursos, para aprovechar esos recursos. Fíjense, se llama Néstor Kirchner el gasoducto, Cristina recuperó la compañía, Máximo fue el que llevó adelante el aporte a las grandes fortunas, que es parte de la inversión, y Alberto toma la decisión de que este gasoducto se construya. Todo muy bien, pero se la llevan toda, ya sabemos quiénes. Se llevan lo principal de la torta. En consecuencia, el paso siguiente y rápido tiene que ser equilibrar un poco, igualar las posibilidades. Mire la UIA, lo bien que le va, y por qué no le va bien al ritmo que a ellos, a los empresarios, al trabajador. La UIA reconoce haberse recuperado ya de la pandemia. La entidad que conduce a Daniel Funes de Rioja informó este jueves una mejora en la actividad manufacturera en febrero de 5.4, mayor a la revelada incluso por el INDEC. Es decir, la UIA se da cuenta que le va todavía mejor de lo que dice el INDEC. Pero en el arte de la simulación, en la mayor hipocresía, Funes de Rioja es un quejoso a nombre de los que se llevan todo. Y es Funes de Rioja el que habla de los impuestos en la República Argentina. Inesperada, yo no soy economista, no soy fiscalista como para decirlo, lo único que le digo es que tenemos 165 impuestos, en la Argentina, entre nación, provincia y municipios, que un alimento paga casi 40% de impuestos y una bebida casi el 50%. Es un economista, quizás podríamos disculparlo, dice la burrada que dice. Se juega a favor de sus patrones, lo Roca, lo Mañeto, de ese lado de la vida y de la economía del país, porque de otra manera un hombre grande que tiene la obligación de tener conocimientos de lectura, de comparación, aunque no sea economista. Usted no es economista, pero sabe perfectamente de muchas cosas que tienen que ver con la economía porque las padece en carne propia. Y este hombre miente sobre los 165 impuestos, es decir, mezcla todo, lo municipal, lo que son datos que de ninguna manera podrían figurar dentro de los impuestos si él los usa de esa manera. Para que lo recuerde, mire este dato, este gráfico que nos cedió ayer la doctora Julia Estrada. La presión tributaria de la Argentina es lo bien azul, busque esa columna, 29%. Fíjese que lo que está bien a la izquierda es el promedio de América del Sur, 27%, apenas 2 puntos por encima del promedio. Mire Chile, que es un país en el cual a los empresarios se los toca muy poco, 19.3% de presión tributaria, igual que Estados Unidos en ese sentido, lo tiene muy bajo. Pero mire otros países, mire Brasil, 31,6%, mire Alemania, 38%, mire España, 36%, mire Italia, 42%, mire Francia, 45%, Dinamarca, 46%, y le estoy regalando el 0,5 en cada uno de estos casos. El Reino Unido, casi 33%, Estados Unidos baja al 25%, Europa en general, el 40%, la Argentina tiene una presión tributaria del 29%, son malos, mentirosos, hostigan, persiguen. Mire usted, cuando hablan de no recibir ayudas o cuando hablan de subsidios y ayudas pero para otros y se enojan muchísimo. ¿Quiere ver todo lo que este gobierno ayudó al campo? Ese campo que ahora no quiere entregar una sola moneda. Mire todos estos títulos. El gobierno nacional invierte 800 millones para asistir a más de 160 productores. Ante una sequía extrema, el gobierno decidió un fuerte aumento del Fondo de Emergencia Agropecuaria. Productores hortícolas comienzan a cobrar sus subsidios por emergencia agropecuaria, retenciones a la soja. La lista de más de 22.000 productores que reciben compensaciones. Y ya les hemos contado a ustedes que el campo recibió una ayuda
entre el Banco de la Nación y el Banco Provincia de 4.000 millones de pesos para maquinaria, para todos los etcétera. En consecuencia, hay mucha ayuda. El Estado siempre está presente, aún para ellos, que se pavonean con sus 4x4 encima de las cuales quieren venir el próximo sábado, y para poner los tractores, para recordarnos que son trabajadores los que desde las ciudades dirigen verdaderamente el comportamiento final, porque estamos hablando de los que concentran, no estamos hablando, nunca es el propósito del verdadero hombre de campo, del que se rompe las manos trabajando la tierra, porque todavía en algunos lugares es así. Esta es una barbaridad que tenemos. Bueno, mire usted a dónde han llegado ahora, porque además se están ligando en función de lo que pasa con la guerra, en función de tanta muerte como hay en Ucrania. Después dicen que les duele muchísimo, los precios de los granos vuelan, se acercan a sus marcas récord, ganan, dice Clarín, una parva de dinero, pero no quieren ceder absolutamente nada. Por el contrario, ¿usted puede creer que esta gente esté en pleno tractorazo? Se quejan de los piquetes de los que no tienen ni para comer. Y ellos se van a mandar un tractorazo. Sí dicen que van a entrar a la ciudad, aunque Aníbal Fernández, lo veremos después, dice que no será posible. Me temo que vamos a ver, por lo menos por la Avenida del Libertador, que es la que les gusta, ver tractores que pasan en medio de banderas, alguien cantará el himno argentino desde el costado, vendrán con inscripciones, con insultos, etcétera. En este momento, cuando ya no pueden contar el dinero, tienen que tomar gente no para trabajar en la cosecha, sino para trabajar contando la plata que hacen, y se mandan un tractorazo frente a la posibilidad de que de esa inmensa renta les tomen un pedacito. Es una verdadera locura, es un delirio. La Nación Más lo fogonea porque son socios, por una cuestión ideológica, porque quiere derrumbar como sea a un gobierno que con todas sus limitaciones y con tantas cosas que no nos gustan y decimos diariamente, de todas maneras, procura establecer condiciones económicas que respeten el trabajo y que finalmente, si hay trabajo, estén respetando la vida del trabajador. Ahora que nos acercamos al 1 de mayo, correspondería por lo menos pensarlo en positivo, sino celebrarlo, porque es una palabra demasiado amplia. Mire lo que hace la Nación. Bueno, este sábado se va a producir un hecho político trascendente porque hay una movilización convocada por el campo a propósito de los eventuales nuevos impuestos, pero muchos dirigentes políticos, entre ellos Patricia Bullrich, aquí mismo, Luis Naidenov, también ayer en La Nación Más, o Paulo Oliveto, dijeron que habría que sumar a esa convocatoria a toda la sociedad a también pedir por la institucionalidad frente al avasallamiento de Cristina Kirchner. Bueno, ¿cómo preparan la movilización del próximo sábado? En realidad creo que es una movilización ciudadana, no organizada por nosotros. Nosotros reflexionamos, o al menos en mi caso, reflexionamos a raíz de la impotencia que uno siente cuando ve las cosas que pasan en el Ejecutivo, la pasividad que a veces tenemos como sociedad, y bueno, es una forma de exteriorizarla. ¿No es obsceno que hagan una marcha, un tractorazo el sábado cuando se la están llevando con pala frente a sectores que realmente necesitan? Pero si se quieren, lo van a hacer donde pongan la cámara de televisión. Eso pasó siempre de la misma manera. Que van a entrar a Capital Federal con los tractores, ni lo sueñen. Entonces, ¿qué es lo que estamos discutiendo de estas cosas? Vamos a hablar de un tema complementario de todo esto, porque son los mismos que fugan el dinero que hicieron traer a un gobierno neoliberal en connivencia con la delincuencia declarada, aceptada y evidentemente asumida del Fondo Monetario Internacional. Vea esta discusión de Parrilli y el inefable Lustó. La pregunta es, ¿este proyecto en sí resuelve nuclearmente el tema de la fuga o va a buscar aquel que tiene plata no declarada en el exterior? Adelante, senador Parrilli. Y dijo lo que usted dice. No, el expositor está contando otra cosa. Primero, está muy claro que es para cancelar la deuda con el fondo que tomó el gobierno del año 2018. Segundo, fuga hubo siempre, obviamente. Nosotros también tuvimos el problema. Pero no la fomentábamos, no la incentivábamos. Y recuerde usted lo que hizo Macri, que dijo, cuando asumió, se terminó el cepo, se terminó todo y terminó con un cepo de $200. Entonces, desde ya que hay un problema. Otro problema que tenemos en la Argentina es la economía bimonetaria.
Movió la dama es un muy buen título de nuestros colegas de Página 12 porque vale la pena señalar lo que implica la jugada maestra realizada para confrontar con lo que la mafia le había tirado encima la institucionalidad en la República Argentina. Parecía un crimen perfecto. De pronto dejó de ser un crimen perfecto y por eso ahora balbucean, se enojan, se indignan, van a la justicia, protestan por todos lados y se suman al tractorazo por temor a que no lleven suficiente gente. Mire lo que son las tapas de Clarín contra la dama que movió. Ahí está, todos los días. ¿Usted puede creer esto? Magistratura, Cristina tal cosa, con Cristina enojada, la Corte descalificó la maniobra de Cristina, la última jugada contra la Corte de una Cristina que está derrapando, veámoslas todas juntas, así usted puede tomar dimensión de la misoginia, del ataque permanente de este medio de comunicación contra Cristina Fernández de Kirchner. Está Juliana Di Tulio, y le agradecemos muchísimo en línea. Juliana, muy buenas noches. Un comentario le pido sobre lo que está pasando, lo que va a ocurrir en definitiva entre judicializaciones cruzadas y todo lo que ya sabemos en torno a lo que hizo la Corte y a la respuesta política que dieron ustedes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ya casi, Víctor Hugo, y a vos, a los trabajadores y trabajadoras en el programa y a la gente que nos está viendo. Mirá, la verdad es que yo lo que creo es que no hay, no hay opción. O sea, la Corte tiene que tomarle juramento a la tercer minoría. La tercer minoría es el bloque de Unidad Ciudadana que conformamos el lunes temprano en la mañana, y le mandé la nota a la presidenta del Senado y además con el candidato de la tercer minoría, que es Martín Doñate, el senador Martín Doñate de Río Negro. Bueno, hemos mandado las dos terceras minorías, tanto de la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación como este Senado, este honorable Senado, hemos mandado al Consejo de la Magistratura, que está tomado por el doctor Rosati, hasta tanto no haya una ley que ordene, porque nos ordenó legislando la Corte Suprema de Justicia, y además generando un conflicto de poderes inusitado desde la recuperación democrática hasta acá. La verdad es que yo no recuerdo un conflicto de poder tan importante entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Es como, para que la gente entienda, lo que hizo la Corte Suprema de Justicia es legislar como si fuera yo, que soy senadora nacional electa para legislar. Y es como si esta senadora se pusiera a hacer fallos, ¿no? Fallos y actuara como una jueza. Bueno, así de loca es esta situación. Pero como el doctor Rosati igualmente asumió el lunes, lo que no quisimos permitir es que nos quitaran los lugares que nos corresponden en el Consejo de la Magistratura, habiéndose, no es que yo esté avalando la situación que la Corte Suprema de Justicia, ni yo ni nadie en este Congreso, ni yo ni nadie en este Congreso no, ni yo ni mis compañeros de Interbloque, de Frente de Todos, ni el senador Mayans, que es el presidente del Interbloque, pero también es el presidente del bloque del otro bloque que compone el Frente de Todos, ni la presidenta de este cuerpo. Avalamos esta maniobra, diría que peligrosamente antidemocrática del Poder Judicial, pero lo que entendimos es que había que actuar frente a esta realidad. Actuar frente a esta realidad fue
dividir el bloque de Frente de Todos, hacer dos bloques y un interbloque del Frente de Todos, hacer un bloque de Unidad Ciudadana, que lo presido yo, con 14 miembros, y un bloque que preside el senador Mayans, que se llama Bloque por la Unidad y la Lealtad. Bueno, esos dos bloques que conformamos el Frente de Todos, lo que hemos hecho es que se conforme la tercera minoría con 14 miembros, el radicalismo tiene 9. Nosotros presentamos el lunes la nota para que Doñate sea el candidato en el Consejo de la Magistratura. Yo estoy convencida que esta maniobra del Poder Judicial es para que el expresidente Macri tenga impunidad y para que además el prófugo Pepín Rodríguez Simón, que todavía sigue en Uruguay y además se atreve a aparecer en el Parlamento del Mercosur, pueda volver tranquilamente a conducir la mesa judicial, ¿no? A mí me causa mucha gracia cuando muchos dicen, o casi todos los periodistas de los medios que tienen posición dominante en Argentina dicen que el peronismo avasalla al Poder Judicial, lo quiere someter, lo manejamos, el peronismo intenta manejar al Poder Judicial. Eso no solo no es cierto, porque los peronistas, la verdad es que sabemos hacer las cosas, hemos gobernado muchos años, y si hubiéramos querido avasallar al Poder Judicial, hubiéramos querido dar órdenes al Poder Judicial, lo hubiéramos hecho. Y si lo quisimos hacer nos salió muy mal, porque la verdad es que la persona más perseguida de este país en los últimos 10 años se llama Cristina Fernández de Kirchner, que es la vicepresidenta actual. Y la verdad es que si hay alguien que no ha pisado un solo juzgado, pero debe ser la persona que más denuncias y procesamientos ha tenido en la historia de la Argentina, que es Mauricio Macri, pero nunca pisó un juzgado, jamás en su vida, nunca. Creo que la primera vez debe haber sido Dolores. Pero, bueno, entonces todos sabemos y todas sabemos, en este país sabemos perfectamente quién maneja al Poder Judicial, quién maneja hoy al Partido Judicial, que es parte del poder económico. Vos describías hace un rato, Víctor Hugo, yo te escuchaba, bueno, cómo está presionando el poder real económico en la Argentina, y sabemos perfectamente que la derecha con ese poder real económico, bueno, tiene un partido que es el Partido Judicial, que es absolutamente necesario. Así es en toda Latinoamérica, no es solamente en Argentina, no somos originales en eso tampoco. A los proyectos nacionales y populares o que tienen una visión de mejorarle al conjunto de los argentinos y argentinas o al conjunto del pueblo su vida, bueno, somos perseguidos, nos encarcelan a los compañeros. Milagros Sala sigue presa. La verdad que si nosotros controláramos el Poder Judicial, o si lo hubiéramos controlado alguna vez, no hubiera sucedido nada de eso, ni tampoco Cristina hubiera tenido que ir un día a 8 indagatorias el mismo día, ¿no? O sea, es un sinsentido total. Yo le pido a la gente que haga un análisis de sentido común. No somos nosotros los que manejamos al Poder Judicial, no somos nosotros quienes contamos con la enorme ayuda del Partido Judicial para que los intereses concentrados de la economía y del poder económico
tengan un enorme poder en la Argentina y las instituciones del Estado, las instituciones de la República cada vez menos poder. Senadora, Cristina senadora, hablaba hace una semana atrás, esto es lo último que digo, Víctor Hugo, pero la vicepresidenta hace una semana atrás, en la inauguración del Eurolat, hacía una descripción de quién tenía el poder en el mundo, no solamente en la Argentina, ¿no? Sino en todos los países del mundo. ¿Quiénes somos? Los que tenemos una carta magna, una constitución nacional y división de poderes, y entonces las instituciones tenemos todo el poder frente al poder real. No es así. Frente al poder, el que tiene, nosotros tenemos un pedacito del poder, ¿no? Y ese pedacito es muy pequeño. Senadora, tengo que interrumpirla tan solo porque se me empieza el otro programa. Ya está Gustavo Silvestre, pero por supuesto agradezco como siempre. Muchas gracias. Nada, se les agradezco a ustedes. Que tengan buenas noches. Amigos, nos vamos. Queda con ustedes Gustavo Silvestre con Minuto 1 y toda la actualidad. Les agradezco como siempre. Muy buenas noches.